La historia de España, mucho que celebrar. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un viaje que no se mide en leguas, ni en millas náuticas, un viaje que se mide palabra a palabra en páginas. Hoy nos alejamos del estruendo de las batallas que hemos frecuentado tanto últimamente para adentrarnos en un silencio, el que seguramente sea el más fértil y productivo de la historia, el silencio de las bibliotecas, y más concretamente el de las bibliotecas virreinales, aquellas que la corona española no solo construyó, sino que dotó, alimentó y protegió en el corazón del Nuevo Mundo. Se nos ha contado, ya lo sabéis, una historia incompleta, un relato sesgado por la consabida visión que reduce la presencia española en América a un mero ejercicio de fuerza, extracción y dogma. Pero esa narrativa ignora muchas cosas, y entre ellas ignora el sistema nervioso, el núcleo intelectual, ideológico, filosófico, que sostenía todo el cuerpo de la monarquía española. España no fue solo una potencia militar, fue ante todo una potencia administrativa, jurídica y, sí, contra todo pronóstico para algunos, científica. Para administrar un mundo nuevo, para hacerlo comprensible, legal, habitable, para que aquella idea se hiciera realidad al otro lado del mar, hacían falta libros. Así que el papel no era un lujo decorativo para adornar los despachos de los virreyes, era la tecnología punta de la época, el soporte esencial del gobierno y el pegamento de la comunidad. Y muy al contrario del arquetipo que nos habla de una trayectoria alérgica al saber o a la extensión del conocimiento, la labor española en América fue una auténtica cruzada por la cultura. Fue investigación, fue filología, fue ciencia aplicada y fue además, ya lo vais a ver, la popularización del saber. Hoy os lo cuento. Hoy vamos a abrir esos libros, vamos a entrar en las salas de cedro de México, en los claustros húmedos de Lima, en los colegios de Bogotá, en las misiones de Paraguay. Así que preparaos para oler el cuero viejo, el lino y la tinta de hollín. Porque lo que vamos a descubrir es que América no fue un páramo intelectual, sino una de las vanguardias de la cultura moderna. Una ciudad de las letras, construida sobre la fe absoluta de que el conocimiento era el único camino posible hacia la civilización. Como de costumbre, comentaros que podéis seguirnos en las redes sociales, Instagram, X, Facebook, que tenéis nuestro correo para lo que queráis. Ya sabéis que contesto siempre. Puedo tardar un par de días, pero contesto. Os animo a que comentéis los audios, a que nos dejéis un me gusta en las diferentes aplicaciones de podcast y a que los compartáis. Si queréis ayudar a esta labor, como mecenas de mucho que celebrar, tenéis la posibilidad de hacernos un Bizum al número de teléfono 665-497837 o apoyarnos a través de Patreon o, si nos escucháis en iVoox, pulsando el botón Apoyar. Muchas gracias a los nuevos mecenas y a los antiguos, por supuesto, a todos. Gracias de verdad por estar ahí. El enlace a Patreon, las redes sociales y nuestro correo, ya lo sabéis, en la descripción del episodio. Y ahora sí, comenzamos. Y bueno, antes de nada hay que referirse a algo, al libro. Aquellos primeros ejemplares que llegaron a América antes de que allí se pudiera imprimir, porque, aunque resulte obvio, es obligado decirlo, lo más importante de una biblioteca no es el edificio, ni su estructura organizativa, son los libros. Sin libros no hay bibliotecas, y os digo esto porque hay que imaginar el desafío logístico. Estamos en el siglo XVI. No hay cables, no hay satélites, no hay comunicaciones instantáneas, solo hay papel. Bueno, como hasta hace bien poco, solo había papel. Papel era el soporte de la ley, de la fe, de la ciencia. Sin papel no solo no había bibliotecas, es que no había imperio, porque sin registro escrito no había justicia, no había memoria.
Por eso, desde el primer minuto, la corona se obsesionó con trasladar a América no solo hombres, sino la suma total del conocimiento europeo acumulado durante siglos. ¿Y cómo pudo una nación de la Europa del siglo XVI, con recursos limitados, enredada además en 1000 guerras, gestionar el conocimiento a 10.000 kilómetros de distancia? Bueno, pues hoy vamos a recorrer esa ruta cronológica, la ruta de ese cerebro. Mirad, mientras las otras naciones europeas apenas balbuceaban sus primeras colonias y sus aventureros luchaban por no morirse de hambre, España ya estaba imprimiendo gramáticas indígenas en Ciudad de México y fundando universidades en un montón de sitios cuyos títulos tenían la misma validez que los de París, los de Roma o los de Salamanca. Y todo esto no hubiera sido posible sin libros. Pero claro, aquellos libros, aquellos primeros libros, había que llevarlos a América. Es decir, esto suena fácil hoy, en la era del PDF y del envío en 24 horas o menos, ¿no? Pero en 1550, llevar un libro de España a Lima, por decir un sitio, era una misión que rozaba lo imposible. Un libro nacía en los molinos de papel de Segovia o de las ciudades italianas, hecho a partir de trapos viejos de lino. Se imprimía en prensas de madera, que requerían una fuerza brutal y una precisión de joyero para colocar los tipos de plomo. Una vez terminado, el libro era encuadernado en pergamino de oveja o en piel de cordero. Y en ese momento se convertía en un objeto pesado, delicado y sobre todo muy caro, carísimo. Para que ese libro llegara a las manos de un estudiante en el Virreinato del Perú, debía primero viajar en carreta hasta Sevilla. Allí, bajo el ojo de los oficiales de la casa de contratación, cada volumen era registrado porque no se enviaban libros a ciegas por una cuestión de espacio y de peso. Luego había que embarcarlos y protegerlos de la humedad del Atlántico. La humedad es el enemigo número 1 del papel. Se embalaban en cajas de madera recubiertas de brea, selladas con cera, con cuero también, para que toda aquella humedad no convirtiera al libro en una masa de moho. Y bueno, pues claro, pasaban meses en las bodegas de un galeón, compartiendo espacio con la pólvora, con el vino, con el aceite. Pero el viaje no terminaba cuando llegaban a tierra, ¿eh? Porque si, como hemos dicho, por ejemplo, el destino era Lima, el libro desembarcaba en Portobelo, tenía que cruzar el istmo de Panamá generalmente a lomo de mula, por senderos de selva, donde, bueno, otra vez la humedad, ¿no? La lluvia, y volver a ser embarcado en el Pacífico. Así que, cuando ese tomo de Derecho, de Ciencia, de Teología, llegaba finalmente a una estantería de San Marcos, su valor se había multiplicado por 10. Era un superviviente. Y, sin embargo, la corona se aseguró de que el flujo no cesara, porque no era un goteo aquello de libros, era un torrente. Miles de libros cruzaban el océano cada año para alimentar las mentes de un continente nuevo. Y mientras en otros lugares los libros se quemaban o otras potencias prohibían el acceso a la cultura a los nativos, España estaba construyendo una verdadera autopista de papel. Había libros de todas clases, de leyes, de teología, de filosofía, de gramática, los clásicos, ciencia, tecnología. Aquellos libros eran el motor del proyecto español. La ley, la aplicación de la ley, exigía jueces cultos. No se puede aplicar el complejísimo derecho de Indias sin haber leído antes a los clásicos o a la escuela de Salamanca. Así que el libro de leyes era de hecho el verdadero cetro del rey en América. Pero no eran solo derechos, leyes. La fe exigía sacerdotes, que fueran lingüistas además, y un poco filósofos, capaces de verter conceptos muy abstractos en lenguas indígenas. Y por supuesto estaba la ciencia, porque no puedes gestionar las minas de Potosí ni navegar el galeón de Manila sin tratados de metalurgia o de náutica. Así que España entendió bien pronto que el saber era soberanía. Por eso, el libro fue el cable de fibra óptica del siglo XVI. Gracias a él, pues un hallazgo en Salamanca se debatía meses después en el Valle de México. Así que ya os digo, España no solo envió gente, envió y luego creó una infraestructura intelectual, una red de bibliotecas y universidades que funcionaban como servidores de un mismo lenguaje, permitiendo que un imperio tan vasto, tan grande, no se desmoronara bajo el peso de su propio tamaño. Y a efectos ya de bibliotecas, ¿cómo y cuándo empieza todo esto? Pues tenemos que viajar a 1536, han pasado apenas 15 años desde la caída de Tenochtitlán. Y allí,
en ya Ciudad de México, nace el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Esto no era una escuela parroquial para enseñar el catecismo. Era una institución humanista de primer nivel. Estaba destinada a los hijos de la nobleza azteca, a los hijos de los caciques. Hablamos de jóvenes que habían crecido en un mundo de códices, de lenguajes pictográficos, de rituales solares, de épica guerrera. Y los encontramos ahora sentados en bancos de madera bajo las bóvedas de un convento. Allí, en este rincón de Nueva España, estos jóvenes están aprendiendo latín, griego, música, medicina europea. Y bueno, sé lo que alguno puede estar pensando, sobre todo hoy en día, ¿no? Que se despachan juicios tan rápido y siempre al amparo de tópicos y de frases hechas, ¿no? Habrá quien diga, bueno, quien quiera ver en esto un sesgo supremacista, habrá quien diga, claro, ahí están los españoles, borrando la identidad indígena para imponer la suya. Pero os voy a decir una cosa, pensar así es no haber entendido absolutamente nada de lo que ocurría en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Tlatelolco no fue un centro de reeducación, fue el reconocimiento por parte de la corona española y de las órdenes religiosas de que la nobleza indígena poseía una capacidad intelectual idéntica a la europea. España no envió maestros para civilizar salvajes, sino para dialogar con otra aristocracia, lo vamos a ver. Aquellos jóvenes nahuas demostraron ser mentes brillantes. En apenas unos años dominaban el latín con una pureza tal que se cuenta que dejaban en evidencia a muchos clérigos españoles recién llegados. Pero es que además el proceso fue de doble dirección, fue bidireccional. Porque mientras los jóvenes indígenas aprendían a Virgilio, a Aristóteles, había sabios como Bernardino de Sahagún que se sentaban con ellos para aprender el náhuatl, para entender la filosofía mexica, para aprender los nombres de las plantas, las estrellas y de los dioses de aquel mundo que se estaba transformando. Así que Tlatelolco fue posiblemente la primera gran oficina de etnografía y lingüística del mundo moderno. Porque no se trataba de sustituir una cultura por otra, sino de crear una tercera, la cultura mestiza. Así que el resultado no fue un indio españolizado, sino un humanista bilingüe capaz de escribir la historia de su propio pueblo, usando las herramientas analíticas de Occidente. Tlatelolco nos enseña que el Imperio Español, en sus momentos más lúcidos, no buscaba la uniformidad, sino la excelencia compartida. Aquellos bancos de madera fueron un laboratorio donde se empezó a forjar la identidad de la América moderna. Lugar donde el náhuatl y el latín se daban la mano para demostrar que por encima de las razas puede existir una lengua común, la de la integración y el mestizaje no solo racial, sino también cultural. Allí podíamos encontrar volúmenes traídos de Europa que convivían con los testimonios rescatados de la cultura nahua. Los alumnos indígenas eran traductores e investigadores. Ellos, de hecho, fueron los principales protagonistas a la hora de codificar la primera gran enciclopedia de la cultura náhuatl, que se llama el Códice Florentino, y que preservó para determinar un conocimiento que de otro modo pues es probable que se hubiera perdido. Pero claro, para que este conocimiento llegara muy alto, hacía falta tecnología, la de entonces, claro. Y por eso en el año 1539 un impresor que se llamaba Juan Pablos va a instalar en México la primera imprenta de América. Juan Pablos con el patrocinio del virrey Antonio de Mendoza y del obispo Zumárraga. Así que fijaos, la imprenta va a llegar a México antes que a muchas capitales europeas. ¿Y qué salía de aquellas imprentas? Bueno, pues infinidad de libros. Y entre ellos, entre esa infinidad de libros, las gramáticas. España hizo algo que ninguna otra potencia ha hecho jamás, que es escribir la gramática de la lengua del conquistado. Antes del año 1600 ya se habían impreso, además de las gramáticas, vocabularios náhuatl, purépecha, zapoteco, mixteco y otomí. Bueno, no me voy a extender mucho en esto porque tenéis un capítulo monográfico sobre el tema en este mismo podcast, pero sí me gustaría destacar que al aplicar las reglas de la gramática castellana de Nebrija a las lenguas americanas, España no solo ayudó a que no quedaran en el olvido, sino que las elevó al rango de lenguas de estudio científico. Cada libro impreso en México era una declaración de que este mundo nuevo iba a ser un mundo de leyes y de palabras. Y hablando de Tlatelolco, tenemos que mencionar una auténtica joya.
que es el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, más conocido como el Códice de la Cruz Badiano. En el año 1552, dos indígenas que habían sido formados en el colegio, Martín de la Cruz, que era médico, y Juan Badiano, que era traductor. Bueno, os llamará la atención, ¿no? Nombres castellanos para indígenas. Tenéis que saber que cuando los indígenas se bautizaban en la fe católica, adoptaban nombres castellanos, generalmente relacionados con sus padrinos, ¿no? Estos dos indígenas, redactaron el primer tratado de medicina y botánica de América. En Tlatelolco se codificó el conocimiento farmacológico milenario de los aztecas con la estructura taxonómica de Occidente. Este libro se escribió por la curiosidad científica de los españoles que querían entender las plantas que curaban, querían saber cómo aplicarlas. Y aquellos jóvenes no solo aprendían medicina europea, es que además estaban enseñando a Europa que su propia tierra tenía remedios que la ciencia del viejo mundo aún no conocía. Este manuscrito, que por cierto terminó en la biblioteca del Vaticano, tras pasar por las manos del farmacéutico de Felipe II, es la prueba de que Tlatelolco fue la primera facultad de medicina de América, antes incluso de que se fundaran las universidades oficiales posteriormente. Por entender el nivel de excelencia que se alcanzó en aquel colegio, os voy a volver a contar algo que he apuntado antes. Se cuenta que los estudiantes de Tlatelolco hablaban un latín tan pulcro, tan ciceroniano, que los españoles recién llegados, que bueno, algunos eran frailes con formación modesta, se sentían acomplejados. Llegó un punto en que los alumnos indígenas no solo traducían textos, escribían sus propios sermones y sus cartas de queja al rey. Aquí es donde vemos que el saber es poder, ¿no? Cuando estos jóvenes empezaron a usar el latín y el derecho para defender los privilegios de sus comunidades, para defender sus derechos acorde a las leyes de Indias frente a los abusos de algunos encomenderos, aquel sistema tan injusto de que también son una vez las encomiendas, empezaron a temblar. Se les llamaba a los latinistas de huipil y demostraron que no había diferencia de capacidad, sino que de oportunidad. Había diferencia de oportunidad. Y bueno, no podemos cerrar el capítulo de este colegio sin mencionar que fue el cuartel general de Fray Bernardino de Sahagún, y ahí se gestó la historia general de las cosas de Nueva España. Sahagún no trabajó en esto solo, lo hizo rodeado de sus trilingües, ¿no? Expertos en náhuatl, español y latín, antiguos alumnos del colegio que entrevistaban a los ancianos que habían vivido antes de la conquista. Tlatelolco fue el lugar donde se salvó la memoria de una civilización. Sin esa biblioteca, sin esos alumnos, pues hoy el mundo azteca igual sería un enigma indescifrable, ¿no? Por eso, cuando hoy pasamos por la Plaza de las Tres Culturas, en Ciudad de México, debemos recordar que aquellos muros de Tlatelolco no solo guardaban libros traídos de Europa, guardaban el acta de nacimiento de una identidad. Y mientras México florecía, más al sur, la ciudad de los reyes, Lima, reclamaba su propio trono intelectual. En el año 1551 se funda la Universidad de San Marcos, que es la decana de la América continental. Y con esa universidad llega la necesidad de una gran biblioteca. Una biblioteca universitaria que terminaría convirtiéndose en un gigante del saber. Porque la Biblioteca de San Marcos y bueno, la Red de Lima no eran un par de estantes con libros de oraciones. A mediados del siglo XVII se superaban los 40.000 volúmenes. Bueno, por hacer una comparación para entender esta escala, en esa misma época la biblioteca de Oxford o la de la Sorbona en París tenían aproximadamente el mismo número de libros. Lima era, sin exagerar, una de las mayores concentraciones de libros del planeta. No había muchas ciudades en el mundo, incluyendo las capitales europeas, que pudieran presumir de tal densidad de conocimiento por metro cuadrado. Por seguir con la comparativa, mirad, en el año 1764, la biblioteca de la universidad más prestigiosa de la América anglosajona, Harvard, que por cierto había sido fundada casi un siglo más tarde que la de Lima, Harvard, celebraba que había alcanzado los 5.000 volúmenes, aunque, bueno, lamentablemente perdería luego casi todos en un incendio. Y por aquel entonces, ya os digo, la biblioteca del Colegio Máximo de San Pablo en Lima tenía más de 40.000. Estamos hablando de que una sola biblioteca, en el Virreinato del Perú, tenía 8 veces más libros que Harvard.
Así que cuando los ilustrados de Nueva Inglaterra apenas empezaban a llenar sus estantes, las bibliotecas españolas en América eran ya auténticos colosos del saber, que competían en volumen y en calidad, con las mejores de Europa. Pero poseer esos libros en Lima era al final un acto de heroísmo casi diario. Las bibliotecas de Lima se libraba una batalla silenciosa contra el clima. Lima, si la conocéis, es una ciudad que llaman de la garúa, de las nieblas eternas, y de una humedad salina, pues eso, que te cala hasta los huesos, ¿no? Y esa humedad es el peor enemigo imaginable que tienen el papel de lino y el pergamino. Así que los bibliotecarios de la época eran auténticos guardianes, no simples administrativos, eran conservadores de libros que luchaban contra aquella humedad y la putrefacción que podía traer. Usaban pimienta, tabaco fuerte, maderas amargas como el cedro, para construir estanterías que además repelieran a insectos como la polilla o el xilófago. Dicen que entrar en la biblioteca limeña en el siglo XVI era una experiencia sensorial, una mezcla fascinante, ¿no?, de incienso, de cuero viejo, de tabaco, de cera virgen. Aquel olor no era solo perfume, era el aroma de la resistencia a los elementos, de todo un patrimonio cultural. Y lo más importante, claro, es qué había dentro de esos libros. Porque bueno, a menudo se nos dice que España solo llevaba teología para adoctrinar. Falso. En los estantes de San Marcos y de los colegios limeños se estudiaba la vanguardia del mundo. Se estudiaba medicina, diseccionando tratados que llegaban de las universidades más avanzadas de Italia y de España. Se estudiaba metalurgia, astronomía. Lima era una de las conexiones hacia Filipinas para el galeón de Manila. Para cruzar el Pacífico hacían falta las mejores cartas de navegación. Y esas cartas se corregían y se mejoraban en las mesas de estudio de San Marcos, comparando las observaciones de los marinos con los textos de Copérnico o con las tablas de declinación magnética. España estaba al final construido un continente donde la razón y la técnica eran los verdaderos pilares de la prosperidad. Lima no era solo la capital del virreinato, era una especie de torre de control intelectual, cultural, de un océano y de un continente. Era tanta la erudición que se respiraba que se decía entonces que en Lima hasta los sastres sabían latín. Una ciudad orgullosa de su cultura. Mira, los grandes señores en Lima y los intelectuales criollos no competían únicamente por quién tenía el mejor caballo o la casa más grande, sino por quién poseía la edición más rara o el tratado más moderno de derecho internacional, por ejemplo. Esa pasión por el libro de Lima fue lo que permitió que fuera el faro que iluminó todo el cono sur durante 3 siglos. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España. Avanzamos en el tiempo. Estamos en 1646 y vamos a viajar a la Puebla de Los Ángeles, en el corazón de Nueva España, en México. Y ahí encontramos un nombre que debemos grabar a fuego en la memoria de nuestra historia de hoy. Me refiero a Juan de Palafox y Mendoza. Palafox fue obispo, fue virrey, fue un escritor fecundo, pero sobre todo fue un visionario que entendió que el saber no podía ser un tesoro privado, custodiado bajo 7 llaves. Palafox rompió los esquemas del antiguo régimen de un plumazo. Lo que hizo fue, a su muerte, donar su inmensa colección personal, son 5.000 volúmenes, que hoy representarían una fortuna incalculable, ¿no? Donarlo al Colegio de San Juan. Pero no fue una simple donación, fue, bueno, si queréis, un acto de subversión intelectual. Porque lo hizo con una condición, que creo que nos define como civilización. Ordenó que la biblioteca fuera de uso público. Así que deteneos un momento en estas 6 palabras de su testamento. Para todo aquel que sepa leer. En la Europa del siglo XVII, de aquel tiempo, las grandes bibliotecas eran una especie de fortalezas de exclusividad. Estaban en palacios, estaban en monasterios, estaban, bueno, pues encadenadas a los atriles y cerradas mayormente al común de los mortales. El conocimiento
era un privilegio de casta, un secreto de Estado, o bueno, si queréis, un misterio teológico, ¿no? Pero en la Puebla virreinal se abrió la puerta de par en par. Lo que buscaba Palafox era formar ciudadanos del imperio, hombres capaces de razonar por sí mismos. Esta biblioteca, la biblioteca palafoxiana, no es solamente un depósito de libros, es una joya de la arquitectura del pensamiento. Sus 3 niveles de estanterías son un prodigio de la artesanía virreinal, la novohispana. Están tallados en maderas preciosas que aportan, bueno, pues ya os he dicho, ese aroma eterno y la protección contra los insectos, el cedro, el ayacahuite, el coluya. Y la exposición no es aleatoria. El primer nivel está destinado a los fundadores y a los clásicos, el segundo a la historia y a la ciencia, y el tercero, la literatura y el arte. Es una especie de cosmos, pero perfectamente ordenado. Allí, las maderas aromáticas se mezclan con el olor del papel de lino para crear una atmósfera donde dicen, quien ha estado, dicen que parece que el tiempo se detiene. Encontramos hoy más de 45.000 volúmenes, una cifra, pues bueno, mareante, ¿no? Pero fijaos en lo que hay ahí, en lo que hay en aquellos estantes. Porque conviven las ediciones de los clásicos latinos, con las obras de la vanguardia científica. Ahí podéis encontrar desde la Crónica de Nuremberg hasta tratados de medicina. Bueno, a menudo se dice que la España de aquella época era enemiga de la ciencia. Bueno, pues entrad en la Palafoxiana y buscad las obras de Copérnico, de Galileo, de Kepler, porque allí están, allí las vais a encontrar. Autores, por cierto, prohibidos entonces en la muy progresista y libertaria Europa protestante. Estas obras llegaron a Puebla apenas unas décadas después de ser publicadas en Europa. Así que la gente que leía en Nueva España, que estaba al día, sabía que la Tierra se movía alrededor del Sol y que el universo era mucho más vasto, mucho más grande de lo que se creía. Porque bueno, ¿hubo censura inquisitorial? Sí que la hubo. Pero en la práctica el tamiz era bastante más poroso, ¿no?, de lo que nos cuentan los tópicos. Mirad, a menudo los libros de Galileo o de Kepler llegaban a América con una simple anotación en la portada, que decía corregido según el índice. ¿Qué significaba esa corrección? Bueno, pues significaba poner una nota al margen que decía: esto se presenta como hipótesis matemática, no como verdad absoluta. Y con esa pirueta legal el libro circulaba. Así que el sabio criollo de México, el astrónomo jesuita en Lima, leían a Galileo. Lo anotaban, lo discutían y usaban sus tablas para corregir el rumbo de los galeones. Y así, pues bueno, mientras por aquel tiempo en algunas universidades alemanas se discutía todavía el heliocentrismo, es decir, que la Tierra girara alrededor del Sol, pues en la Universidad de México se observaba el cielo con los ojos de los mejores científicos de la época. España no es que solo permitiera este flujo, es que lo alimentó, porque el imperio necesitaba ciencia para navegar y para cartografiar el mundo. Un imperio global no se gestiona con supersticiones, se gestiona con datos, con saber. Por eso, si la visitáis algún día, cuando veáis esos lomos de pergamino, recordad que no estáis viendo precisamente una cárcel del pensamiento, estáis viendo el refugio donde la ciencia moderna encontró un hogar, mientras media Europa ardía en fanatismos religiosos, muchos más ciegos que los nuestros. La Palafoxiana fue una biblioteca pública un siglo antes de la Revolución Francesa. Así que mientras en París empezaban ya a llenar la boca hablando de las luces y del enciclopedismo, las bibliotecas estaban cerradas para la gente, eran para disfrute de la corte. Pero España entonces ya estaba practicando la democratización real del saber, en Puebla. Así que Palafox no solo nos dejó libros, dejó un reglamento humanista. Esa humanidad en el acceso al saber, que es lo que hace de esta biblioteca algo más que eso. Es más bien un monumento a la dignidad humana. Pero no cometamos el error de pensar que este despliegue intelectual era únicamente cosa de Lima o de México. Si nos quedáramos ahí, estaríamos contando, bueno, pues aproximadamente la mitad de la historia, porque lo verdaderamente asombroso del modelo español es su capilaridad. España entendió que para que aquello funcionara hacía falta extender el modelo. Por eso fueron también asombrosas bibliotecas de otras universidades como la de Córdoba en Argentina, San Bartolomé en Bogotá o San Ignacio en Santiago de Chile. Pero es que el saber tenía que filtrarse hasta la última aldea, hasta el último colegio de la frontera.
En este sentido, más allá del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que como os he contado era un colegio para la alta nobleza, surgieron una infinidad de colegios para los niños del común. Centros como el Colegio de San Francisco de Borja, en Cusco, el Colegio del Príncipe, en Lima, y muchos más que contenían pequeñas bibliotecas dotadas con lo esencial, gramáticas, libros de oraciones, pero también tratados elementales de leyes y de agricultura. No se buscaba solo que el niño indígena aprendiera a rezar, se buscaba que aprendiera. Estos niños eran formados al final para ser los alcaldes, los escribanos y los protectores de sus propias comunidades. Aprendían a leer, aprendían leyes, aprendían agricultura, para que nadie pudiera engañar a su pueblo con un contrato falso o con un impuesto abusivo. Eran, bibliotecas de resistencia, ¿no? Centros donde el libro era el escudo de la comunidad. Y luego están las llamadas bibliotecas menores, que eran colecciones pequeñas, que claro, hoy nos parecen modestas, ¿no? 300, 500 volúmenes, pero que no dejan de ser asombrosas para el siglo XVI. Os puedo hablar, por ejemplo, las bibliotecas de las misiones de Paraguay, mitad de la selva. Allí, los jesuitas levantaron bibliotecas que contenían tratados de música, de arquitectura y de botánica. Eran bibliotecas vivas, porque el libro enseñaba a construir un violín, a fundir una campana, a cultivar una nueva especie de planta, ¿no? No eran libros para el estante, eran libros para la acción. O pensemos en ciudades que, claro, que comparadas con Lima o México nos parecen secundarias, ¿no? En el relato virreinal, como Bogotá, Quito, Santiago de Chile. Bueno, pues en cada convento de estas ciudades había una librería. A menudo, estas bibliotecas menores se especializaban. Así que, por ejemplo, en la Nueva Granada, a los agustinos se acabaron obsesionando con la botánica. En Cusco, los jesuitas con la astronomía andina. Eran, ya os digo, bibliotecas menores, y en ellas el bibliotecario era una especie de hombre orquesta, porque era él mismo el que encuadernaba los libros con cuero de vaca o de cabra, el que fabricaba la tinta, en fin, un chico para todo, ¿no? Cuando sumamos todas estas colecciones a las bibliotecas mayores que os he contado, estas colecciones, quiero decir, las de colegios de indios, las de las misiones, las de las capillas, nos damos cuenta de que Hispanoamérica era probablemente la región más densamente poblada de libros de todo el mundo no europeo. Y os puedo además contar un par de anécdotas curiosas. Por ejemplo, esta me encanta, que el valor de los libros era tal que su seguridad no dependía solo de los cerrojos, sino de la fe. En muchas bibliotecas, entre ellas la de Palafox, la de Santo Domingo de Lima, existían carteles de piedra o de madera en la entrada con una advertencia terrible. La advertencia de la excomunión latae sententi, para quien robara un libro. Esto significaba que cualquiera que robara, dañara o incluso, retuviera más de lo debido un libro fuera de la sala, quedaba automáticamente excomulgado, expulsado de la iglesia. No hacía falta un juicio, el pecado era el acto. De hecho, hay registros de testamentos donde algunos moribundos, en su última hora, confesaban haber olvidado devolver un tomo de derecho en su juventud y pedían a sus herederos que lo llevaran de vuelta al convento para poder morir en paz. Así que el libro era de alguna manera un objeto sagrado. Y para terminar, como última curiosidad, una historia de los Andes. Hay un lugar remoto llamado Juli, a orillas del lago Titicaca. Allí, los jesuitas instalaron una imprenta a principios del siglo XVII. Estoy hablando de 4.000 metros de altura, ¿no? Allí, por ejemplo, se imprimió en aquella imprenta el famoso vocabulario de la lengua aymara, de Ludovico Bertonio, año 1612. Lo asombroso, lo que llama la atención, ¿no? Lo intrigante es cómo subieron las prensas de madera y los tipos de plomo por los desfiladeros andinos. Pues se convirtió en la imprenta más alta del mundo en su época. Los libros que se imprimieron allí en Juli, además, tienen una textura diferente, porque el papel es más rústico. Está fabricado con fibras locales y hoy por hoy, esos libros son de los objetos más codiciados por los bibliófilos del mundo entero. Se nos ha venido contando durante mucho tiempo que la presencia de España en América fueron 300 y pico años de conquista ininterrumpida. Tremendo error de perspectiva, ayuno de verdad, pero también error aritmético. Es una lectura perezosa que reduce siglos de convivencia a un parpadeo bélico, porque la conquista, como tal hecho militar, apenas duró unas pocas décadas. Y lo que vino después no fue una ocupación colonial, fue la creación de una comunidad orgánica. Y una buena prueba de ello, un testimonio físico que no admite mucha discusión,
son precisamente estas bibliotecas que hemos recorrido hoy. No se levantan catedrales del saber, no se fundan universidades, ni se imprimen gramáticas de lenguas ajenas, si lo único que se busca es el saqueo. Las bibliotecas son el acta de nacimiento de una sociedad que no se veía a sí misma como una sucursal, sino como una extensión vital. Porque España no fue América a estar, España fue América a ser. Y sé que hay muchos, a ambos lados del Atlántico, que viven anclados en su error de origen, están atrapados en un bucle eterno de trauma por la conquista, por el mito del genocidio, mirándose el ombligo de la tragedia que les han venido vendiendo, mientras ignoran que tienen todos los motivos del mundo para presumir de una identidad única y de una historia brillante. Y estas bibliotecas son un gran ejemplo, algo singular en el contexto de su época. Y no fueron solo obras de españoles llegados de la península con sus baúles de libros, porque sí, todo empezó en España, pero fueron la obra de un esfuerzo colosal y compartido entre españoles, mestizos e indígenas. Fueron los sabios nahuas de Tlatelolco, los impresores criollos de Lima, los bibliotecarios mestizos de Cusco, quienes sostuvieron esta red neuronal. Reivindicar estas bibliotecas no es reivindicar una herencia extranjera, es reivindicar el patrimonio intelectual propio de un continente que aprendió a hablarle de tú a tú al resto del mundo, mucho antes de lo que nos han venido contando. Y también miremos a los ojos a ese mito rancio del oscurantismo español inquisitorial, esa imagen de una nación de rodillas ante una iglesia todopoderosa que prohibía hasta la luz del sol. La realidad documental es testaruda. En España, en sus virreinatos, la iglesia mandaba más bien poco en los asuntos de alta política o de ciencia, en comparación con la maquinaria del Estado. España nunca le dio la espalda al saber, más bien al revés. Se cultivó la ciencia, la náutica, la botánica, el derecho, entre otras muchas cosas, con una pasión que ya quisieran para sí muchas de esas naciones que hoy se suben a su propio podio histórico para mirar por encima del hombro. Las bibliotecas de América eran los laboratorios de un imperio que no se alimentaba de versículos, sino que necesitaba el dato, la cifra y la observación para poder gestionar un mundo que no tenía precedentes. Así que cuando escuchéis a alguien repetir esos clichés desgastados sobre el atraso español, habladles de la biblioteca palafoxiana, habladles de los jesuitas de San Pablo de Lima, o de los niños indígenas que discutían Aristóteles o hablaban latín como el mismo Cicerón, mientras en Europa media población mataba a la otra media por un matiz teológico. Y luego es paradójico pensar que España, al llenar esas estanterías, estaba armando a sus propios secesionistas. Los llamados libertadores no salieron del vacío, salieron de estos mismos estantes de madera de cedro. Podemos hablar, porque fue así, de la chapuza general que constituyeron aquellas secesiones, pero es difícilmente rebatible que aquellos líderes eran hijos de la cultura hispánica. Y hoy, al recuperar esa historia, yo pediría a mis hermanos del otro lado del mar que no lo hagan con nostalgia de súbditos, sino con orgullo de herederos y de creadores. Porque lo que se gestó en aquellas bibliotecas no fue un sistema de dominación, sino una civilización compartida. Que lo hagan no a través de un relato victimista, sino de crecimiento y de madurez. Es hora, creo, de que dejemos de mirar la historia de la América hispana como un largo lamento de 3 siglos. Si algo demuestra en estos estantes cargados de saber, es que España no fue a América a crear una colonia de siervos mudos, sino a fundar una comunidad de hombres libres y pensantes. Lo que surgió de aquellas bibliotecas no fue un eco debilitado de Europa, fue una voz propia, poderosa y original. Una identidad que nació de la fusión de la lógica romana, la teología cristiana y la realidad desbordante del Nuevo Mundo. Hispanoamérica no es hija de un genocidio, sino de una epopeya cultural. No es el resultado de un saqueo, sino el de un esfuerzo que decidió que el conocimiento era el bien más preciado que se podía compartir. Por eso, cuando cerramos las puertas de esta biblioteca imaginaria por la que hoy hemos caminado, deberíamos hacerlo con orgullo. Porque aquella historia no es una mancha que limpiar, sino un monumento que estudiar. Monumento que retrata a los herederos de aquellos bibliotecarios que combatieron la humedad y el olvido, para que hoy muchos, si lo desean, puedan saber quiénes son. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.